La palabra trascender significa ir más allá de los límites presentes, superar las circunstancias temporales y dejar una huella que revele el propósito de Dios. La intención de Dios con trascender, la intención de Dios con llevarnos a nosotros en esta actividad a que trascendamos, es que entendamos que todo lo que pasa en nuestra vida está estipulado en el cronómetro, en el cronograma que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aún las cosas que aparentemente parecen equivocadas, parecen malas, Dios las torna a nuestro favor para que entendamos que el propósito de Dios prevalece por encima de lo que usted y yo podamos estar atravesando. Aleluya. Por eso Dios en Jeremías 29 nos está mandando, gloria al Señor, a entender que a Dios no solo le interesa nuestro presente, sino que también le interesa nuestro futuro. Que Dios no solo está pendiente de nuestro presente, no solo nos está cuidando en el presente, sino que tenemos memoria que nos cuidó en el pasado. Vemos la manifestación de su cuidado en el presente y tenemos la certeza de que Dios nos seguirá cuidando. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Porque debemos entender que el deseo de Dios está por encima de las dificultades. El deseo de Dios para nosotros, aleluya, está basado en el diseño que ya Él tiene para nuestra vida. Yo no sé si tú has entendido para qué Dios te llamó, pero lo que puede pasar en nuestra vida cuando creemos que somos nosotros quienes diseñamos el camino, nos vamos a frustrar en medio de ese camino. Pero cuando entendemos que el camino viene dado por el cielo, aunque aparentemente tropieces, aleluya, Dios te va a levantar porque estás en el camino y ese camino se llama Jesucristo. Aleluya. Por eso trascender es creer que los planes de Dios son mayores que nuestra circunstancia. Trascender es entender, aleluya, que debemos permanecer fieles en medio del proceso. Trascender es caminar con esperanza hacia el propósito que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Aleluya. Jeremías le escribió a los judíos y ya nuestro hermano Dailin habló sobre esto. A esos judíos que habían sido llevados cautivos, Jeremías no estaba en la cautividad con ellos, pero el pueblo estaba atravesando por una crisis. Aleluya. Habían perdido la tierra, ya no tenían el templo porque había sido destruido, habían sido separados de su familia. Por eso parecía que con todo lo que le estaba pasando, Dios los había abandonado. Aleluya. Pero vine a recordarte en esta mañana que te puede faltar todo, pero que no te falte el respaldo de Dios en tu vida. Te puede faltar todo, pero que Dios nunca se aparte de ti. Aleluya. Porque a veces la gente puede entender que porque entres en proceso Dios se ha apartado, pero hay de aquel que hace leña del árbol caído, porque hay un Dios en el cielo misericordioso que está pendiente y dijo: vas a trascender por encima de la circunstancia que estés viviendo. Aleluya. Por eso en medio de la situación que estaba atravesando el pueblo de Israel, surgieron falsos profetas, profetizándole al pueblo: ustedes van a salir de esta bien, ustedes van a hacer tal o cual cosa, van a tener una liberación rápida. Pero aún ellos habían entendido que lo que profetizó Jeremías se iba a cumplir porque fue Dios que lo dijo. Por eso cuando Dios dice una palabra, no la cambia mi desesperación. Cuando Dios establece una palabra, no lo cambia como yo me sienta. Cuando Dios establece una palabra, aleluya, Dios la cumple porque Él no es
bendecirse. Aleluya. Por eso es el Señor que dice que cuando parecía que todo está perdido, entonces Jeremías, el mismo que le profetizó al pueblo que iban a ser, aleluya, llevados cautivos, es el mismo que ahora le escribe una carta a los que están en el cautiverio y le dice, aleluya, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. La gente a veces se equivoca y cree que porque Dios entra en proceso, Dios se ha olvidado y se cree que puede hacer lo que quiera con el que Dios está procesando. Pero Dios tiene control, Dios tiene diseño, Dios tiene propósito. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Es el Señor que mueve al mismo Jeremías a escribirle una carta a los cautivos y le está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Aleluya. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Muchas veces queremos trascender, pero estamos viviendo temporalmente en Babilonia. Estamos viviendo temporalmente en lugares, aleluya, donde sabemos que vamos a enfrentar enfermedades, donde muchas veces nuestro cuerpo va a ser atacado por enfermedades, donde muchas veces puede ser atacado por situaciones familiares, puede ser atacado por crisis económicas, puede ser atacado por procesos que enfrentas normalmente en la vida. Pero cuando estés pasando por todo esto, recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los de Él son más grandes que los nuestros. Aleluya. Porque si de algo estoy segura, es que Dios te enseña en las circunstancias actuales que eso no determina nuestro destino final. Por eso dice la Biblia, esta leve tribulación momentánea solamente produce un cada vez y más excelente, eterno peso de gloria. Estás enfermo, trasciende. Tienes situación difícil, trasciende. Vete más allá de lo que estás enfrentando. Enfócate en los planes que Dios tiene para ti y no en lo que estás viviendo en el presente. Aleluya. Porque Dios tiene un propósito que trasciende nuestras circunstancias. Dios tiene un propósito, aleluya, porque Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Yo sé los planes, yo sé el diseño, yo sé los propósitos. Cuando usted ve que están tirando una zapata, normalmente usted dice, pero ¿y qué será lo que van a construir ahí? Y aparecen muchas opiniones diciendo, pero debieron hacerlo de esta manera, pero debieron hacerlo de esta manera. No soy quien para decir cómo Dios tiene que hacerlo, pero la manera en que Dios lo está haciendo bien. Aleluya, aleluya. Y comienza mucha gente muchas veces a opinar y a decir, pero es que debió ser de tal o de cual manera, pero se le olvida que hay un diseño y el diseño tiene propósito. Quien ve la construcción en proceso se desespera, pero el que ya vio el resultado final, aunque vea el reguero de la construcción, sabe lo que hay al final y esto es lo que le llena de satisfacción. Aleluya. Por eso Dios declara que tiene un diseño específico para cada uno de nosotros. El diseño suyo no se parece al mío. Y eso es lo que emociona de servirle al Señor, que cada uno tiene un diseño diferente. Por eso las estrategias muchas veces no son iguales, pero el propósito es el mismo. Aleluya, aleluya. Por eso la fe consiste en confiar que Dios conoce el final desde el principio. Si Dios te está diciendo que trascienda, es porque
porque Dios sabe cuál es el final. Aleluya. Por eso dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal. Aleluya. La palabra paz es shalom y no se refiere únicamente a la ausencia de conflictos. Paz se refiere a integridad. Paz se refiere a bienestar. Paz se refiere a restauración. La paz hace referencia a vivir en plenitud. La paz hace referencia a estar en armonía con Dios. Y de hecho, si estoy en armonía con Dios, tengo que estar en armonía con mi hermano, porque no puedo tener comunión con Dios y no soportar ni siquiera saludar a mi hermano. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Por eso Dios le estaba diciendo, aunque ustedes están cautivos en Babilonia, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles, aleluya, un fin y una esperanza. Aleluya. Aleluya. Por eso la Biblia nos recuerda en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. No te confundas que por lo que le esté pasando a otro, aparentemente como que ya no está en el propósito. El dueño del propósito es Dios. El que alinea al propósito es Dios. Y si Dios nos está diciendo que trascendamos, es porque Él sabe lo que hay en lo adelante. Aleluya. Por eso la trascendencia no ocurre cuando desaparecen los problemas, sino que la trascendencia ocurre cuando Dios usa los problemas para llevarnos mucho más lejos. Aleluya. Por eso Él quiere darnos un fin que esperamos, darnos un futuro, darnos una esperanza y darnos un porvenir. Dios está pendiente de cada uno de nosotros y Él sabe que los planes que tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Aleluya. Por eso los hijos de Dios nunca deben definir su futuro por lo que le está pasando ahora. Porque Moisés nació esclavo y llegó a ser libertador. David comenzó como pastor y terminó siendo rey. Pedro fue pescador y terminó siendo apóstol. Como te vean ahora no determina lo que vas a hacer mañana, pero el Dios que tienes ahora es el que diseñó lo que vas a hacer mañana, porque Él es el mismo hoy y mañana y por los siglos de los siglos. Aleluya. Por eso cuando Dios tiene propósito con una vida, el presente no tiene la última palabra. La esperanza cristiana que usted y yo tenemos, no la tenemos en un hombre, la tenemos en Jesucristo. Y Él es el que te dice que tú todo lo vas a poder en Él. Si no tienes fuerza, pídesela a Dios. Si no tienes deseo de seguir, pídeselo al Señor. Pero no te rinda, no te devuelva. Nosotros no somos de los que retroceden. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque si de algo estamos seguros, es que Dios nos está mandando a trascender, porque Él sabe el propósito que tiene en nuestra vida. Te vas a encontrar gente que te va a llevar a dudar del propósito de Dios en tu vida, pero el propósito de Dios en tu vida no lo determina lo que diga el hombre, sino lo determina lo que Dios estableció en el reino. Y Dios estableció paz, Dios estableció tranquilidad, Dios estableció, aleluya, de que nos preparemos porque vamos a brillar hasta las alturas. Y si tenemos a Jesús
Jesús en el corazón, yo le aseguro que esa trascendencia es segura. Procuremos que Cristo nunca se aparte de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque mientras tengamos a Cristo dentro, nuestros pasos van a ser dirigidos por Él. La trascendencia tendrá efectividad y cuando trascienda vas a entender que la gloria siempre ha sido de Él. Dios les bendiga, Dios les guarde, trascienda, porque los planes de Dios son perfectos para su vida.